Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca, hoy nos toca libros y nos toca El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, si no me equivoco, Mira, libro yo de, siento que ya lo conocía, pero eh, dale. libro de 1511 y es un libro en el que la locura o la estulticia, si querés, en palabras del propio Erasmo, Con esa edad también. o necedad. La locura se defiende a sí misma en lo que podemos imaginar que es un estrado, en el que da un discurso, en el que defiende eh, a la locura y la importancia de la locura en la vida. Y si me permitís, voy a leer también una parte de lo que decía Galeano en el mismo libro Espejos, que ya cité ¿No por queda Tomás otra? Moro. ¿Cómo? ¿Y no queda otra? Ya es cortito. En esta obra, la locura habla en primera persona y ella decía que no había alegría ni felicidad que no se debiera a sus favores. Exhortaba a desarrugar el entrecejo, proponía la alianza de los niños y los viejos y se burlaba de los arrogantes filósofos, los purpurados reyes, los sacerdotes piadosos, los pontífices tres veces santísimos y toda esta turba de dioses. Este hombre molestoso, irreverente, predicó la comunión del evangelio cristiano con la tradición pagana. San Sócrates ruega por nosotros. Sus insolencias fueron censuradas por la Inquisición, incluidas en el Índex católico y mal vistas por la nueva Iglesia protestante. Todo eso nos anticipaba Galeano sobre este libro que vamos a empezar a No desglosar. nos engañó. Qué chabón. ¿Querés que pase a estilo o vas a hacer alguna otra cosa? No, 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 me pareció buena tu introducción, así que adelante. Bueno, muchísimas gracias. Estilo. Acá sí hubo, me parece, comparándolo, ¿no? con la locura, perdón, con la utopía, acá hubo una búsqueda estilística. Y no es para menos, porque el escritor eligió como narrador a la mismísima locura. Entonces, vos tenés que hacer una propuesta acorde, porque si decís que habla la locura y habla con mis palabras, eh, ¿qué clase de locura es esa? En ese caso creo que no estuvo a la altura, para nada, a la altura de semejante intento, porque justamente la locura está dando un discurso bastante elocuente, bastante formal. Pudo Igual, haberte... Dale. para, comentario, ¿no? O sea, entiendo lo que vos decís, pero también convengamos que el principal, yo creo que también ahí te ponele que te engañe un poco el título en castellano. Entiendo. Porque el principal título es en elogio de la necedad o en elogio de la estupidez. Claro. Así que ponele, ¿no? Lo quiero mencionar porque Sí, 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 entiendo sí. lo que va y demás, y de hecho también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, el personaje en varios momentos para mí deja de ser el personaje, Exactamente, ya voy a llegar. pero bueno, Pero sí. Lo que digo es que pudo haber tenido otros recursos, tipo algún desvarío o giros propios de hacerse llamar a sí mismo locura, o necedad, o estulticia. Yo creo que no terminó de asumir ninguno de estos personajes, más allá de que sí, la locura es una palabra que suena absolutamente extravagante, y la también, necedad... también teniendo, Sí, disculpa que sí. te interrumpo, pero No, lo que te pido es eh, que cuando interrumpís me pares y después empieces a hablar porque si no, no se entiende lo que decís. bueno, está bien. Te voy a interrumpir, Tincho. Ok, Em, También teniendo en cuenta lo que puede significar la locura para el año 1500, ¿no? exacto, exacto. Sí, Considerando sí. que para el siglo XX tampoco todavía estaba tan Ujú. en claro ciertas cosas y demás. Entiendo. Sí, Bueno, sí, sí, coincido. Bueno, si bien creo que no estuvo a la altura, quiero ser justo y señalar que tampoco fue un estilo neutral donde solo importaba el mensaje y no la forma de contarlo. Creí haber notado alguna búsqueda de esta coherencia de quien contaba el mensaje y el estilo elegido para contarlo. Creí haber percibido que algo había. No me terminó de convencer, pero algo había. Como que no está hablando una persona neutral cuya forma de hablar no importaba. Eso es lo que quiero concluir.
Por último, también creo que iba y venía en ciertos momentos y a veces estaba más humano y a veces más personaje, ¿no? A veces era Erasmo y a veces era la estulticia. Cambio. Bueno, a mí me parece interesante el estilo que utiliza. Según lo que leí, era más propio de autores, de otros autores, ¿no? Con todas estas menciones clásicas y demás, era un estilo adrede, ¿no? Constantemente está lleno de referencias a eventos, digamos, eventos de poetas o de, ¿no? de escritores conocidos, y de ahí surgen, ¿no? todos estos detalles, y todos estos personajes y menciones e historias y proverbios y cosas por el estilo. Pero a su vez también eso es lo que menos me gustó del libro. Entiendo este estilo, pero la verdad que se me hizo súper denso, toda esta verbosidad alrededor de cosas que nosotros claramente ya no logramos compartir, ¿no? Obviamente, qué sé yo. Habla de un montón de historias griegas y romanas y demás, y de escritores clásicos que no conozco y que la verdad que después de leer esto tampoco me, qué sé yo, me muero de las ganas de leerlo, ¿no? No me logró comunicar nada con con este estilo y con esta mención de todos estos autores, por más que fuese, no, qué sé yo, tal vez un chiste o demás. Y bueno, yo creo que se perdió un montón ahí, que, qué sé yo, no daba pie a cosas más interesantes y muchas veces se terminaba como, se terminaban, Pinchando. ah, sí, o sea, se terminaban chocando las descripciones y todas las idas y vueltas con cosas que realmente eran poco interesante, ¿no? De nuevo, tenemos esto de la distancia con con la obra en lo que es la modernidad y demás, y que ya no me importan todas estas cosas, realmente. Yo quería no entender sus puntos de vista y demás, y muchas veces estaban repletos de cosas que no me llegaban, no me decían nada, entonces me hacían más difícil leer capítulo a capítulo. Y, y eso fue lamentable porque la verdad que está constantemente en el texto. Hay Ujú. algunos momentos en los que no, y son los momentos en los que más se entienden sus puntos, pero también tienen sus propios problemas esos Sí, momentos. Así que definitivamente. voy a vos de nuevo. Ok, Continuamos. vamos con legibilidad. Y yo Ujú. creo, sinceramente, y siendo bien pensado, que acá hubo algún problema de traducción. Porque yo lo leí en digital, para no decir PDF, y en parte en digital y en parte en libro físico, y la diferencia entre uno y otro fue abismal. En el PDF a mí me resultó, en el digital a mí me resultó muy difícil, muy trabado y con un exceso de palabras rebuscadas. Y como decís vos, en referencias, o como me dijiste quizás en privado, en referencias a personajes de época. Entonces, me sacabas a mí del medio. Le hablabas a la gente de tu época, pero no, bueno, tampoco el tipo tenía que saber que dentro de 500 años alguien lo iba a estar leyendo, pero ¿Quiénes eran esa gente de la época que iban a conocer todas estas cosas? La gente común no. exacto, Un sí, 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 campesino sí. no le iba Sí, a sí, poder es un libro entender para todo la eso. élite. Por algo lo han, seguramente también ha estado en latín, intuyo. Como digo también porque, Eh, sí. bien, bueno, ahí tenés. Es un libro para leídos, ¿no? Y bueno, cae en eso que también me molestó mucho de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Este, Ali, ¿Cómo? Alighieri. Alighieri, ¿sí? En ese libro también todo el tiempo caía en nombrar políticos y civiles famosos de aquella Italia medieval que no trascendieron. Eh, entonces uno no sabía, tenía que ir a las apostillas, tenía que ir a internet a buscar de qué mierda me estás hablando. Sin embargo, quiero decir que en el libro físico que leí fue muchísimo más fluido, sin dejar de resultar hiper redundante, que se detenía en una cosa y lo explicaba de una manera y de otra y de otra y de otra, lo argumentaba más y más, y ya había quedado claro desde antes de la primera vez que lo dijo, porque eran cosas bastante fáciles de empatizar con estos discursos, con algunos de ellos, ya veremos cuáles no. No necesitaba ni siquiera una explicación, y el tipo le daba 6 explicaciones.
al mismo argumento. Entonces Claro. como que se volvía hiper denso en ese sentido. Entonces cierro con que la legibilidad fue todo un desafío en este caso. Y te paso a vos, querido amigo. Bueno, sí, en este caso creo que son ambas cosas, ¿no? O sea, estos autores clásicos que un poco sufren de lo mismo y un poco no. Que el estilo y la agilidad son dos cosas que vienen muy de la mano, ¿no? O sea, de una cierta manera que tenían o de algo que estaban apuntando para la época y que terminan sufriendo sus textos, eh, porque no, sencillamente se pierde un montón, ¿no? La emulación del estilo y demás es todo muy lindo, pero como que hay un esfuerzo o sea, el esfuerzo de emulación del estilo es aburridísimo. Ujú, sí. Y te va retrasando constantemente en las ideas que quiere comunicar el texto, de tal manera que además está constantemente, ¿no? Volviendo atrás y, como decías, y parándose acá para explicar y decir, no, bueno, ahora les voy a decir por qué deberían entender y cuáles son las cosas buenas que tiene la estulticia, eh, y esto y aquello y demás, ¿no? Como para para excusarse de las cosas que está diciendo y como para darle peso a sus ideas. Y que, y que no, en mi sentido no, o lo que yo creería no aporta demasiado, no está haciendo nada demasiado interesante con el texto de esta manera. O sea, de nuevo, puede ser un poco jugando a esto, ¿no? De convencer a los sabios, o bueno, no bastante palo le tira a los sabios, pero convencer a la gente que sabe de las cosas que está diciendo, que hay mérito, ¿no? Como presentar todos estos argumentos este, o riéndose de sí mismo por tener que presentar todos estos argumentos, pero que de nuevo no hacen que con eso sea más fácil eh, absorber el contenido del texto en sí. Y, se hace, o sea, se vuelve pesado, como ya lo dije, ¿no? En varios momentos se vuelve súper difícil y, y por ninguna buena razón. Y así mismo, o sea, hay momentos que yo de todas las cosas en las que empieza a mencionar por ahí, eh, referencia acá, referencia allá, referencia acá y demás y todo eso, empieza a hablar de todos los santos que decían esto y aquello, los apóstoles Sí. y bla, 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 y estos obispos y lo que sea, yo ya no me acuerdo nada de eso. Lo leí hace un par de, lo terminé, esa parte la terminé de leer hace un par de horas y bueno, sí, mm, menos mal que ya me lo olvidé, la verdad. Y eso la verdad que habla, para mi gusto, muy mal del libro. Voy Ujú. a vos. Bien, 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 sí. Estamos absolutamente de acuerdo. Y yo paso a desarrollo, entonces. Yo creo que no hubo una historia redonda como para hablar de un desarrollo. Eh, Nunca supimos en qué situación se daba este discurso de la locura, de la necedad. Nunca supimos quién estaba escuchando, en qué contexto, de qué se Que conste, defendía. igual, discúlpame, Tincho, ¿Sí? hablo. Igual creo que no hay una idea, no está intentando pretender ser una historia. Por eso, por eso. Pero bueno, estoy explicando según mi forma de hablar de desarrollo, en cuanto a qué No, desarrollo no, no, sí, hubo. yo lo sé. Yo quiero aclarar por las dudas en general, ¿no? Y, De que el texto en general no es considerado una historia en ajá, sí. entiendo. Bien, por eso a eso le agrego que habría sido riquísimo conocer todo ese delirio detrás, que puedas llegar a sostener una situación tan inverosímil como que la locura esté dando un discurso alabándose a sí misma y explicando por qué es la más importante de los valores, etcétera. Me hubiese, o sea, en cuanto a desarrollo, me hubiera encantado ese desarrollo, ¿no? Que crezca mucho más por ese lado que por los otros lados donde creció esta historia. Más allá de eso, creo que el escritor pudo pasear por todos los puntos que a él le interesaban cubrir para redondear su idea de la importancia de la locura. Entonces ahí sí puedo hablar de que en ese punto hubo un desarrollo bien concreto, ¿no? Me gustó mucho más la manera de pasear entre tópico y tópico de este libro que de Utopía de Tomás Moro, en el que cortaba una cosa y empezaba otra como si fueran
conceptos completamente distintos y que no se chocaban entre ellos cuando sabemos que absolutamente todo se chocaba. Y acá lo mismo, acá no fue que dijo religión y le empezó a pegar a la religión una y otra vez, sino que en tanto religión iba entrando y saliendo, como entraba y salía con todos los demás temas. Después podemos hablar de que sí, fue más denso, menos denso, sí, fue absolutamente denso y estoy completamente de acuerdo, pero destaco eso, que fue más fluido, ¿no? Que fue más, abro este tema, hablo de este tema y después empiezo a hablar de otro tema, pero vuelvo con este tema cuando quiero hacerlo y no fue tan cuadrado como decir, acá empiezo a hablar de guerra y termino de guerra y acá empiezo a hablar de religión. ¿Se entiende? Ese fue mi desarrollo. Perfecto. El resto lo... Dale. Yo, mira, la verdad, yo creería que si bien es entendible todo esto que habla y demás, a mí lo que tiene es que en gran parte del libro lo que se siente es cómo va abandonando justamente esta pretensión de ser la estulticia, la necedad, la locura, como le quieras decir, ¿no? Este, y que se vuelve como bastante denso, ¿no? Es como que se pierde completamente el personaje, ¿no? ¿Sí? Que ya venía teniendo una voz muy, muy fuerte Sí, sí. a lo que quería decir Erasmo y demás, y que empieza a despotricar realmente contra Sí, sí, sí. contra ciertas personas, obviamente, o contra ciertos roles de la sociedad, que son interesantes, ¿no? Porque de nuevo está deconstruyendo qué significa ser un religioso, qué significa, Ujú. digamos, ser cristiano, ¿no? En la época y demás, comparado con todas estas autoridades que están constantemente dejándose llevar por estas ideas Exacto. de... Problematizando cosas que no están problematizadas. Exacto, sí, no, recalcando que esto se aleja mucho de la ideología de lo que era Cristo y demás y todo eso, pero que constantemente en su desarrollo lo que tiene es em, que se vuelve como por ejemplo, ¿no? De bastante, como que va dando vueltas y viniendo, quejándose de la gente que está en el poder y demás, pero también por momentos se siente que agarra y le pega eh, piñas a la gente común, ¿no? Como se ríe de ellos o los tira también abajo, ¿no? Diciendo Ujú. como que no se merecen ciertas cosas o que eh, qué sé yo, no, como siempre diciendo, no, la gente que juega o los viejos y los niños y demás y esto y aquello, pero sin embargo, eh, como que también, ¿no? Tratándolos un poco de brutos y cosas por el estilo. Por momentos para mí se Totalmente. sintió así. Y también, ¿no? El rol de la mujer constantemente en las menciones, siempre la mujer es eh, esta criatura completamente emocional, esta criatura completamente Loca. chismosa y demás, que está entregada a la necedad, ¿no? Es un claro ejemplo de la necedad. Y, y cosas por el estilo, ¿no? Que no realmente no vienen a ningún lado y que no tienen ningún rol y que encima son más extrañas, siendo que el personaje es mujer, ¿no? Eh, Como que le da muy poca importancia a esos roles, pero digamos dentro de la idea de lo que quería hacer el personaje no se menciona nada. Y son cosas, qué sé yo, son extrañas de cómo va construyendo todos estos personajes, pero también, de nuevo, sabiendo que el personaje en sí mismo se va perdiendo con el correr de los capítulos y demás, y Thomas More lo que hace principalmente es le pega Thomas More, Erasmo, Erasmo, sí. le tira mucha mierda a, a los sabios, ¿no? A esta gente que se cree demasiado y demás, pero también en estas ideas, por ejemplo, de lo mala que es la ciencia y cosas por el estilo, que se aleja, ¿no? De todas estas ideas que hay dentro de la religión, del conocimiento de lo que es, o sea, que hay cosas que son naturales y con eso deberíamos bastarnos, porque no solo lo que hace es agarrar y empezar a despotricar contra la, cómo llevan la religión, ¿no? Todas estas personas que forman parte, digamos, de las los grupos eh, de ricos y demás, ¿no? Gente de poder, sino que como que empieza a decir, che, bueno, pero quieren vivir una buena religión, tienen que hacer esto y esto y esto, y empieza, no, de nuevo, como pasa
con Tomás Moro en Utopía, este tema de la moralina, ¿no? De repente dice, vos querés vivir una buena vida, tenés que hacer así. Y se cae ahí sí por completo, sin ninguna máscara de que estamos hablando con la locura o la necedad o lo demás. Vos querés ser un buen cristiano, tenés que hacer estas cosas. Y es Erasmo hablando. Ujú. Y que se siente muy chocante con toda la historia y la idea y demás. Y todo eso porque también, ¿no? O sea, algo que pareciera venir de una deidad, ¿no? De estas clásicas, de repente se vuelca en el cristianismo y termina siendo como que Erasmo estaba muy descontento con la burocracia y las personas que están al mando de la religión cristiana, pero no cree que estén haciendo nada mal. Es como que no puede ver otros males que hay en, en su sociedad porque presupone que todas las cosas van a salir bien si sos buen cristiano, cosas por el estilo, ¿no? Me dio esa sensación y bueno, también, ¿no? Llevó a que me quiera alejar del texto porque no me llama la atención en lo más mínimo, ¿no? En este tipo de cosas que dice. Y bueno, fue una pena, te diría. Eh, Ver cómo el desarrollo no se va perdiendo y que además por momentos agarra y dice, pero y los cosos estos y demás, los arzobispos y esto y bla, 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 y cómo se visten y le empieza a dar y le empieza a dar y se empieza a Ujú. maquinar constantemente con atacarlos. Y eran como 5 o 6 páginas de lo mismo y yo dije, si me decías que te caen mal los chabones porque te cagan en los demás y se llenan de guita, ya lo entendía, ¿eh? De Sí. nuevo, el texto, el texto de Thomas More en Utopía, cuando hablan con el coso, con el viajero, cuando están hablando antes de toda la descripción de Utopía, ya para mí fue suficiente, ya me dio toda la idea que necesito tener de estos dos libros. Porque Erasmo, de nuevo, constantemente está ahí, bla, 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 jodiendo con todas las referencias que entorpecen todo el texto, y cuando llegamos a la religión y le da palazos que son totalmente válidos, pero no hay las propuestas que él tiene sobre el buen vivir o demás, o no, el buen cristianismo tampoco me convencen. ¿Por qué? Porque también son ilógicas para lo que con lo que es el texto real del cristianismo, el texto de la Biblia en sí. Porque habla no esta vivir digamos, con cierta simpleza y todo eso y demás, pero después tenés cosas que son atroces en la Biblia y no se mencionan, ¿no? Como que desaparecen de toda esta realidad. Ujú. Y bueno, qué sé yo, me parece que son elementos que chocan mucho y como que hay demasiada buena fe para lo que es realmente el cristianismo, lo que significó durante siglos y siglos, pero bueno, y sigue significando aún hoy, ¿no? Absolutamente. Con todas sus variantes. ¿Me querés interrumpir? Eh, Decime y de todas Ah, maneras voy a vos igual, así que... y no te acordás en qué momento te quería interrumpir porque no me acuerdo qué te quería decir. Cuando te dije que cuando mencioné algo sobre que no me convencía lo que quería hacer Erasmo o de que me alcanzaba con el texto de Thomas More para entender lo que estaba diciendo porque él se manijeaba mucho con la religión y todo esto. Ujú. No, no me acuerdo lo que te quería decir, pero... ay, 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 ¿qué sería? Bien, paso con mi conclusión. Creo que era por algo que habías dicho antes de eso, no, pero bueno, no importa. Me parece que quedó muy chico el planteo inicial, ¿no? Por lo tanto, se terminó haciendo largo y muy pesado. Que la locura se defienda de otros valores, por así decirlo, y salga a explicar lo importante que es, me parece perfecto el planteo. Como si vos me decís, voy a leer un libro sobre esto, me encanta, lo quiero leer ya. Ahora, que todo el relato de vueltas una y otra vez sobre lo mismo, me empieza a molestar y todo el tiempo fue así. No me quiero olvidar de Ujú. mencionar que muchas veces se ponía a interpretar salmos de la Biblia, como si fueran escrituras realmente sagradas, que no se las Ujú. podía contradecir, dándole lugar Mm. de argumentos definitivos o de dogmas. Sí, y disculpa, Sí, algo que quiero mencionar. En un momento agarra y dice también, hace un par de analogías comparando unas cosas y te dice como explicación de por qué, digamos, es buena los ideales de Cristo y demás o algo por el estilo. No me acuerdo si habla de la necesidad misma, pero es como que agarra y te dice, porque ellos dicen que esto es malo y esto es bueno, entonces esto es malo y esto es claro, bueno. claro. Y, y es como, ok, suena muy extraño como lo rejunta. Ujú. A mí me encantó de Tomás Moro, no lo dijimos, pero
aprovecho y lo digo ahora porque estamos hablando de esto, toda mención a la Biblia tiene que ser recordando que Jesús, digo yo, ojo, podés no estar de acuerdo, recordando que Jesús predicaba la pobreza y la igualdad, ¿no? Entonces, mucha gente que se ¿Moro espanta y... o, disculpa, Tincho, Sí, sí. Tomás Moro o Erasmo? No, no, por eso, yo lo decía en tanto a Tomás Moro, porque Tomás Moro lo Ok, ok. hizo. Hacia el final mencionó la Biblia y mencionó eso mismo, que Jesús, porque no sé si te acordás que él en un momento les explica de cristianismo a los de Utopía y enseguida dos o tres se convencen y quieren salir a convencer a otra gente de que había que ser cristianos. Y ahí habla de que la Biblia y de que Jesús, más precisamente, hablaron en teoría de esto, de pobreza, de repartir de los bienes en contra de los ricos. Entonces, recordarle eso al que se espanta cuando uno critica la religión. Recordarle que Jesús predicó la pobreza. Después todo lo demás fue una construcción de una institución. Pero lo que Jesús eh, dice la Biblia que dijo fue eso. Entonces, nada, como que recordarles que no están defendiendo lo que creen estar defendiendo. Y acá creo, no sé si estuvo eso. Acá me parece que no se hizo alusión a eso. A, Sí lo tocó, pero también yendo al otro extremo de que era casi censurar a la gente que tenía algo, mira, ¿no? O sea, cualquier tipo de gente. No era, che, cuídate, ¿no? O sea, está bien que tengas tus cositas de más, pero no, o sea, los mercaderes corruptos y cosas por el ujú, estilo y demás, ¿no? La gente que se abusa de los demás, cosas por el estilo, la gente que juega demasiado rápido, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? Que formaban parte de la sociedad, eh, digamos, que presentan a la que se enfrenta Jesús, ¿no? Varias veces. Pero después sí, el extremo de tenés que vivir una vida en, digamos, casi en extrema humildad y cosas por el estilo, y ujú. bueno, eso es Bueno, lo que presentan. y para cerrar, O defienden. perdón, mencionar que acá también hay un evidente odio a la mujer, o aunque sea menosprecio. Pero me pareció muy curioso, siendo que estamos hablando de dos personas eh, con pensamientos muy avanzados para su época y con esa capacidad de problematizar cosas que no están problematizadas. Pero se ve que hay lugares comunes o conceptos generales de los que no se podían escapar y no pudieron ninguno de los dos. Me parece fuertísimo. Y si querés, redimensiona toda la lucha que vino después del feminismo, porque mirá contra todo lo que tenían que luchar, que ni la gente como esta era capaz de defender ciertas banderas. Entonces, como es una lucha bastante poderosa la que tenían por delante. Después sí estoy de acuerdo con vos, me había olvidado de mencionarlo, me había olvidado de escribirlo directamente, en eso de que muchas veces caía en la condescendencia con cierto grupo de gente, sobre todo pobres, con, los que llamaba locos, estúpidos, como que ellos son los únicos que entienden, pero al mismo tiempo que estoy diciendo esto los estoy forreando, ¿no? Entonces, eso me hacía muchísimo ruido también. Esa fue mi conclusión. Si querés dar la tuya. No, no, eso lo de recién fue Ah, bien, perdón. mi conclusión. Tenés Mi un... puntaje va a ser un 3, un 3. La Un verdad 3. que como te dije, creo que también ya apunté bastante a lo que pienso de ambos libros en sí. No, unos pocos párrafos de Thomas More me parecen más poderosos y potentes que todo este texto, Definitivamente. que se me hace recontrapesado y aburrido y no llega a nada, y bueno, lamentablemente, qué sé yo. Me parece que la idea principal tenía un montón para hacer y demás, Coincido. pero como te dije, a medida que va avanzando el texto se cae la máscara de que hay un personaje realmente ahí, es sencillamente una excusa para que tal vez no le corten la cabeza como a su amigo, no lo sé, Ujú, pero ujú. bueno, Bien, eso fue Elogio de la puntaje, Locura. no lo dijiste. Mi puntaje es un 3 igual que el tuyo, sí, Wow. porque me pasó lo mismo que a vos. Apenas lo empecé a leer y empezó a caerse esta careta, quería que termine. Entonces leí todo el libro queriendo que termine. Y de nuevo me pasó que tenía altas expectativas sobre esto, entonces fue muy doloroso ver que algo que vos creías que ibas a disfrutar, lo terminaste sufriendo.
es muy triste. Así que bueno, nada, me queda esa sensación. Y bueno, Esto ha sido Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam y te pregunto si ya tenés próximo libro. por lo pronto tengo que consultarlos después de esto, de este cierre, pero parece que se viene El Capital de Karl Marx. ¿En Marx. serio? Mirá vos, semejante promesa vas a tener que cumplirla. Sí, O sea, pero bueno, no me quiero imaginar lo que es el chat del Twitch ahora que acabas de decir esto porque debe estar todo explota. revolucionado. Explota, dice, mal zurditos de mierda. Y bueno, ya era hora que se nos saque la careta a nosotros también. Ah, como si veníamos tan de Veníamos derecha, ¿no? hegemónicos. Eh, sí, sí. Bueno, Ok, antes, bueno, pero ha sido un un poquito placer. menos de lo normal. Es- Ha llegado el fin, finalmente. Espero que cerramos se haya acá disfrutado. la grabación. Se termina Eh, la joda. gran dibujo, che. Has hecho grandes dibujos.